dar cuenta de una investigación que fue bastante insular en el contexto del grupo de memoria histórica. Fue una de las primeras investigaciones que se hizo cuando apenas empezaba el grupo, y fue un clásico trabajo de campo de antropólogos, porque realmente lo que hicimos fue, había 4 estudiantes que eran asistentes y yo dirigí el grupo. Lo que hicimos fue repartirnos un poco el territorio y decirnos, bueno, busquemos iniciativas de memoria, y no teníamos ninguna idea de qué íbamos a encontrar. Tuvimos mucha suerte, encontramos 198 iniciativas de memoria, concentradas fundamentalmente en 2 áreas, que son el oriente antioqueño y los Montes de María, pero dispersas por el territorio. Yo voy a hablarles de eso y después les voy a mostrar unas fotos, porque es muy triste hablar de iniciativas que involucran el cuerpo, que involucran canto, que involucran la voz y no verlas. Entonces, por lo menos vamos a mirar unas fotos para que se hagan una idea de cómo son estas iniciativas. Es muy posible, esta investigación se hizo hace 4 años, 5 años, es muy posible que muchas de ellas ya no existan, porque son muy efímeras, y sobre todo las que son espontáneas, son muy efímeras. Cuando cuentan con apoyo de instituciones o de personas, tienden a durar un poco más, pero hay muchas que desaparecen rápidamente. Bueno, existen diversas formas de guardar y transmitir la memoria, y estas van desde los archivos físicos, las fotografías y los testimonios orales, hasta gestos efímeros e imperceptibles anclados en el cuerpo. Diana Taylor es una estudiosa de los archivos y ha construido una teoría sobre estos, tomando como referencia los escenarios de la conquista española en América. Sostiene Taylor que desde el principio los archivos estuvieron al servicio del poder colonial, mientras que lo que ella llama el repertorio, o sea, la memoria viva encarnada en el cuerpo, ha sido el capital por excelencia de las comunidades. Taylor denomina repertorio a los gestos, la performatividad, la oralidad, el movimiento, la danza y el canto, entre otras manifestaciones, pero también se está refiriendo a documentos que hacen referencia a la violencia, como son las fotografías y los restos humanos de personas desaparecidas. Nos dice Taylor que son un tesoro de inventiva que le permite a la gente participar en la producción y en la reproducción de conocimiento por el solo hecho de hacer parte de su transmisión. Pues bien, en este espacio me referiré al repertorio de memorias vivas que se encuentran dispersas a lo largo del territorio nacional y que intentan preservar o transformar experiencias traumáticas relacionadas con el conflicto armado. Se trata de prácticas, representaciones y significados que construyen las comunidades y las organizaciones afectadas por la violencia con el fin de hacer público su dolor y denunciar las injusticias de las que han sido objeto. Son prácticas de resistencia, como bien lo describió Pilar, que sirven como antídoto contra la impunidad y el olvido e inciden en la recuperación de la autonomía y de la confianza. En Colombia existen todo tipo de iniciativas de memoria que se concentran especialmente, como les dije, en el oriente antioqueño y en los Montes de María. Para comenzar, quiero referirme a una iniciativa en especial que, sin hacer alusión directa a los hechos violentos, le ha permitido a los habitantes de los Montes de María recuperar la autoestima y volver a habitar los espacios de la devastación. Me refiero al cineclub itinerante La Rosa Púrpura del Cairo, proyecto creado por Soraya Bayuelo en Carmen de Bolívar. El proyecto surgió cuando el clima de violencia en el municipio era tal que los campesinos dejaron de cultivar, las empresas tabacaleras se retiraron de la zona y el que no pagaba vacuna tenía que desplazarse de la región. Los mecanismos del terror produjeron un entumecimiento y una parálisis de la sociabilidad que se tradujeron en el abandono de los espacios públicos, pues si algo deja la guerra a su paso, es la alteración completa de las tramas cotidianas, y reconstruirlas es a veces una labor muy difícil y casi imperceptible. El cineclub itinerante
invita a la gente a que salga nuevamente a las calles y retome el espacio público mediante un telón, un proyector y unos amplificadores que le permiten a la gente reunirse y reencontrarse con los amigos, conversar o simplemente estar allí donde ya no se estaba por temor. Y las conversaciones comienzan a tejer nuevamente intereses y temas comunes. Como dice el profesor Jair Vela de la Universidad del Norte, analista en profundidad de este cineclub, cada persona trae su silla y de manera silenciosa asiste a la proyección de la película bajo el cielo estrellado. Una vez finalizada la proyección, cada quien regresa a su casa con su silla. De manera intuitiva, tanto Soraya Bayuelo como los asistentes a la Cinemateca Improvisada han confiado plenamente en que los personajes de las películas saldrán de la pantalla y establecerán un diálogo directo con el público a la manera de los personajes de la película de Woody Allen. Y lo que surge en estos encuentros virtuales son diálogos imperceptibles para los actores de la película. Lo importante es que cada quien regrese a su casa acompañado por los personajes que acaba de ver, lo que dará tema para hablar de las cosas propias, pero a través de los intereses y de las palabras de otros. Hay otras iniciativas silenciosas e imperceptibles que consideran que la preservación de la memoria en tiempos de guerra es un asunto de persistencia. Así sucede con las madres y los familiares de las víctimas de desaparición forzada y de los mal llamados falsos positivos. Como Écuba, la dolorosa griega, hay muchas madres en Colombia que fueron privadas del derecho a llorar a sus seres queridos y darles una sepultura digna. A primera vista, la historia de dolor de estas mujeres podría confundirse con olvido y con silencio, debido a que no existe un registro escrito o visual que hable de sus memorias, pues sus historias no trascienden los límites del lugar donde ocurrieron los hechos. Las memorias de estas mujeres están condensadas en unas cuantas imágenes que cargan consigo a donde van. Imágenes que no son pedazos de memoria, sino signos de ausencia. Literalmente, estas mujeres llevan unas memorias a cuestas, que reiteran el carácter irremediable de sus pérdidas. Estas memorias están plasmadas en fotografías, dibujos, pinturas, carteles y afiches, donde aparecen representados los familiares que fueron asesinados o desaparecidos. Se trata de una performatividad que pone en escena un dolor que no cesa. Las iniciativas de memoria, sean estas espontáneas, mediadas por instituciones o inducidas por personas ajenas a las comunidades, son prácticas que se dan en contextos y en situaciones muy diversas. Entre estas quisiera señalar las siguientes. Primero, la primera situación tiene que ver con el contexto de guerra activa en que vivimos en Colombia y en medio del cual los sobrevivientes y los familiares de las víctimas del conflicto colombiano, que son en su gran mayoría mujeres con sus hijos, luchan por preservar unas memorias personales y colectivas de silencio y dolor de cara a la impunidad y a las constantes amenazas. Segundo, sin pretender desconocer la existencia de crímenes de Estado en Colombia, es evidente la naturaleza fragmentaria y localizada de las formas extremas de violencia en el país. Con excepción del exterminio genocida del partido político Unión Patriótica, el espacio de la devastación en Colombia se circunscribe a las localidades, a lugares discretos en los cuales han sido asesinadas, mutiladas o desaparecidas determinadas personas a lo largo de los últimos 50 años. Debido a esta fragmentación, la gran mayoría de las iniciativas de memoria son locales y su cobertura está muy restringida a las localidades. Tercero, la destrucción de la memoria supone una obstrucción sistemática de la identidad en el plano histórico y social. Ante la desarticulación de la cotidianidad producida por la violencia y por el abandono estatal, la memoria puede ser una forma de mediación crítica en la praxis social. Uno de los dramas contemporáneos es que
vivimos en una época de amnesia cultural en la que el hombre se extraña cada vez más ante su propia historia. Las iniciativas de memoria se debaten entre la creatividad y la persistencia de sus gestores y la indiferencia y el menosprecio de quienes no forman parte de la comunidad de víctimas. Cuarto, las víctimas son seres cuyo capital simbólico radica en sus memorias y cuyo dolor hace eco a los planteamientos de la Escuela de Frankfurt respecto a la historia como sufrimiento y a la memoria de los sufrientes como una dimensión subversiva de la historia. Esta tradición de pensamiento, la de la Escuela de Frankfurt, reclama un logos con memoria, es decir, un modo de pensar que no reduzca al sujeto a una abstracción conceptual sin referencia a la historia y a los procesos sociales. La memoria de los sufrientes no es otra cosa que el signo de una ausencia que pesa más que cualquier presencia y cuya sustancia es el resentimiento, entendido en los términos de Jean Améry como una forma contra el olvido. Quinto, a pesar de la persistencia de la violencia en Colombia y de su extrema crueldad, las comunidades afectadas se han ingeniado mecanismos de resistencia que rescatan la vida de la incesante operación de lo negativo. En los procesos de recomposición social y simbólica han jugado un papel central las organizaciones de víctimas, por lo cual la preservación de la memoria no ha sido una empresa solitaria. En su gran mayoría, las mujeres se niegan a inscribir su dolor en las teodiceas del poder y prefieren narrar sus testimonios, marchar, plantarse y volver a ocupar los espacios del terror mediante estrategias performativas. Son pocas las iniciativas de memoria que tienen cobertura nacional, como es el caso de las iniciativas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Móvice, de Hijos e Hijas y de Mujeres por la Paz, por mencionar solo algunas. En cambio, abundan aquellas que son de cobertura local y que son prácticamente desconocidas. Veamos algunas de ellas. Existen las iniciativas cuyo vehículo es el cuerpo. Por ejemplo, los abrazos. Los abrazos son una metodología de encuentro corporal basado en el diálogo y en el reconocimiento del sufrimiento del semejante. En el oriente antioqueño han tenido un particular desarrollo con el apoyo de algunas ONGs como el CINEP y algunas ONGs antioqueñas. Los bailes son un medio expresivo utilizado por algunas comunidades étnicas para recordar. Tal es el caso de los indígenas cancuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes dicen que bailan para no olvidar, pues se trata de uno de los grupos indígenas más golpeados por el conflicto armado. O de la nueva ética del cuerpo que propone el Colegio del Cuerpo con su escuela de danza en Cartagena, donde acogen a jóvenes afrocolombianos pertenecientes a los estratos sociales más golpeados por el conflicto, con el fin de enseñarles una nueva ética sobre su propio cuerpo. Las marchas. Caminar es una práctica corporal de acción política, una política corporal que abre nuevos lenguajes y espacios de lo político. Como práctica estética y de resistencia, permite a las comunidades darle un nuevo significado a los espacios que han sido atravesados por la violencia. Caminar es una forma de experiencia colectiva de lucha social donde no solo está implicada una batalla por nuevos significados, sino una forma emotiva de movilización corporal. No es sino ver las marchas multitudinarias que están teniendo lugar en México en este momento con ocasión de la desaparición de los 43 profesores de la escuela de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Los mexicanos están manifestando con su cuerpo a través de unas marchas que son casi de 1 millón de personas, cada marcha. Las marchas son la iniciativa corporal más difundida entre las comunidades de víctimas que se desplazan para protestar por diferentes motivos.
Entre estas cabe nombrar las jornadas de luz o alumbramientos del oriente antioqueño, las trochas por la vida y las marchas conmemorativas y de resistencia. Este tipo de iniciativa implica un recorrido físico o simbólico por aquellos espacios que han sido escenarios de la violencia, lugares que han quedado marcados por la impronta del terror y a los cuales la gente no ha querido regresar. Son marchas que se organizan por un motivo y un recorrido preciso, con el objeto de conmemorar eventos violentos del pasado. Se destacan las que han tenido lugar en la comunidad de paz de San José de Apartador en Urabá y entre los Guayú para conmemorar la masacre de Bahía Potente en La Guajira. Las peregrinaciones. La memoria corporal ha tenido gran importancia para los familiares y acompañantes de los familiares de las víctimas de Trujillo en el Valle del Cauca, quienes todos los años organizan peregrinaciones para conmemorar a sus muertos. Los plantones son iniciativas que implican una escenificación pública del dolor. La puesta en escena puede ser individual o colectiva, periódica o efímera, y en ella se recuerdan situaciones dolorosas a partir de la memoria visual y del estar allí. Son acciones que traen a escena el pasado en el presente. El plantón es una práctica prestada de las madres de la Plaza de Mayo en la Argentina, que en Colombia la han utilizado las mujeres que hacen parte del movimiento Madres de la Candelaria en Antioquia y el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que organizan plantones periódicos en memoria de sus víctimas. Consiste en pararse en determinados espacios que pueden ser plazas o esquinas durante periodos determinados de tiempo, exhibiendo las fotografías de los familiares que han sido asesinados o desaparecidos. Los performances son actos que reconstruyen situaciones a partir de poner en escena algunos de sus componentes. No se trata de imitar, sino de transformar y de traer a escena el pasado en el presente. Diana Taylor define el performance como un tesoro de inventiva que permite la agencia individual. El performance puede incluir elementos narrativos y argumentales y comportamientos corporales, tales como gestos, actitudes y tonos no reducibles al lenguaje. Existen otro tipo de iniciativas como las mantas y los telones bordados, por medio de los cuales se conmemoran eventos de gran significación para la comunidad. Como su nombre lo indica, se trata de utilizar la postura para representar hitos históricos importantes para algunas comunidades que han sido golpeadas. Se destacan dos iniciativas impulsadas por mujeres: el telón de Bojayá, donde aparecen bordados los nombres de las víctimas de la masacre ocurrida en la iglesia de este pueblo en Chocó en el año 2002, y las mantas bordadas por las mujeres desplazadas de Mampuján en Bolívar, mediante las cuales se refieren a procesos de larga duración como el proceso de esclavización, la construcción de palenques y los hitos más significativos de la violencia actual. Otras iniciativas se valen de pinturas, de dibujos y de fotografías y son incontables. Otra iniciativa muy interesante son las cartografías. Estas han sido utilizadas principalmente por el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, CARE, en el municipio de San Carlos, en el oriente antioqueño, con el fin de hallar fosas comunes. Consistió en repartir por debajo de las puertas, estamos hablando de San Carlos cuando la violencia estaba en el pico, repartir por debajo de las puertas de las casas papeles en blanco para que la gente hiciera mapas de donde creían que estaban las fosas comunes, y después se recogían esos mapas y se hacían unas cartografías. Fueron muy útiles para ubicar las fosas. Otra iniciativa importante son los mapas mentales, que se utilizan mucho en los talleres con las víctimas, donde la víctima dibuja lo que recuerda del escenario físico donde ocurrieron las cosas, y los álbumes de la memoria, como el álbum del padre Tiberio, que acaba de ser declarado por la UNESCO. No recuerdo exactamente el nombre que le pusieron, pero acaba de ser declarado por la UNESCO, que es muy conmovedor. Es un álbum
frase del padre Tiberio, que fue el padre que asesinaron de manera macabra en Trujillo. Y luego tenemos otra iniciativa que son los monumentos y los espacios de la memoria, que estos sí ya son más físicos y que son espacios dedicados a la conmemoración de determinados episodios de violencia y a preservar la memoria de las víctimas. Uno de los más conocidos es el Salón del Nunca Más en Granada, en el oriente antioqueño. Tenemos una iniciativa muy particular que son los monumentos de piedras pintadas, también vienen del oriente antioqueño, donde la gente recoge guijarros o cantos rodados de los ríos, los pinta y escribe el nombre de su familiar muerto o desaparecido, y con esas piedras se hacen unos hermosísimos monumentos y están regados por todo el oriente antioqueño. También hay iniciativas de memoria que funcionan como rituales religiosos, por ejemplo, los calvarios. Los calvarios, que también es otra iniciativa del oriente antioqueño, consisten en sembrar cruces en los sitios donde ocurrieron eventos violentos y propiciar peregrinaciones que recorran esos espacios. Y finalmente, una de las iniciativas más conmovedoras y que ha tenido bastante persistencia es la de los NNs, la preservación de la memoria, que es toda una paradoja, ¿no? La preservación de la memoria de los NNs, que son precisamente los que no tienen memoria porque fueron sepultados sin que se sepa quiénes son ni qué les pasó. Encontramos 3 sitios donde ocurren rituales para la preservación de los NNs, el más importante en Puerto del Río, en Magdalena Medio antioqueño, donde la gente del pueblo adopta a los NNs, es decir, marca la tumba del NN con una palabra que dice adoptado y entabla una relación muy cercana con esa persona. No le importa si es hombre o es mujer, a veces se sabe si es hombre o es mujer, pero muchas veces no se sabe. Y la persona comienza a pedirle favores a ese NN, y si ese NN le cumple con los favores, el adoptante le arregla la tumba, le pone flores, le pone una plaquita y comienza, digamos, a embellecerle la tumba, y eso termina finalmente con un acto de humanización impresionante, que es bautizan al NN con su propio apellido y lo integran a su propia familia, de tal forma que ese NN regresa al mundo de los vivos con otro nombre y en otras circunstancias, pero no deja de ser un ritual muy conmovedor. Encontramos el mismo ritual, pero sin tantas connotaciones, en el cementerio de Marsella, en Marsella, que era Risaralda, a orillas del río Cauca. Y otro ejemplo muy conmovedor, y acaba de estar la persona que lo impulsa, que es Sonia Bermúdez de La Guajira, acaba de estar invitada por el Centro de Memoria Histórica, si no estoy mal. Ella, de motu propio, decidió enterrar NNs en un sector del cementerio de Riohacha, hasta que el cura la sacó y le dijo: usted no tiene por qué venir a enterrar a esa gente aquí, y la sacó del cementerio, y ella logró comprar un pedacito de tierra, y ella y sus hijos entierran NNs desde hace 30 años. Y ella tiene un discurso muy hermoso respecto a los NNs. Ella dice que ella se siente responsable de esta gente que no tiene ni nombre ni apellido, que no se sabe por qué está ahí, y que ella se siente muy responsable, y que por eso ella les hace un entierro digno, y acaba finalmente de ser reconocida su labor impresionante que lleva desde hace tanto tiempo y de manera tan silenciosa. Bueno, para terminar, el panorama expresivo de la memoria constituye una polifonía de voces que no deja de sorprender. La mayoría de ellas dan cuenta del dolor sufrido, y unas cuantas abren espacios para el encuentro y la posible reconciliación con los perpetradores. Las iniciativas tienen diferentes ámbitos de expresión que van desde el ámbito local hasta el ámbito nacional y el internacional. Unas son nacionales,
porque son regionales, otras son expresiones comunitarias locales. Otras más provienen de movimientos sociales o de organizaciones de víctimas y algunas son estrictamente individuales. Se trata de prácticas que reconstruyen las memorias de la violencia como memorias de un sufrimiento que es narrado, representado y agenciado por los dolientes. Son procedimientos que movilizan sentidos y ubican hitos espaciales y temporales de gran significación social. En suma, son prácticas que le dan un sentido y un propósito, un futuro también al acto y al trabajo de la memoria. Son esfuerzos colectivos que establecen relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, y entre los dolores de las víctimas, los hechos y los responsables. Las memorias se condensan en torno a elementos que funcionan como puntos nodales. En tal sentido hay que mencionar ante todo los lugares y los espacios que están asociados a determinados acontecimientos. Estos lugares pueden ser plazas, parques, municipios enteros, calles, ríos, monumentos, etc., que tienen un significado social y cuyos usos y significados cotidianos han sido alterados por acciones violentas. Quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Hay monumentos que tienen mucho significado y hay monumentos que no lo tienen. Por ejemplo, el monumento del Salado no tiene mucho significado para la gente del Salado. Es un monumento hecho en mármol, donde están los nombres de las víctimas en placas, es un monumento muy frío y vive vacío. Y cuando estuvimos hablando con la gente del Salado, preguntándoles si el monumento no tenía significado para ellos, nos dijeron una cosa muy impresionante. No tiene significado porque está construido sobre la fosa común donde fueron enterrados nuestros parientes. De manera que ellos evitan ese lugar. Caso contrario sucede con el monumento de Trujillo, que es un monumento que ha sido construido por las víctimas y que las víctimas permanentemente visitan y se sienten muy identificadas con su monumento. A manera de síntesis, se puede decir que en las regiones donde aún persiste el conflicto armado o donde no se han dado procesos de desmovilización, desarme y reincorporación, o se han dado pero no han tenido efectividad y carecen de credibilidad por parte de las víctimas, la elaboración de la memoria está en fase de latencia, en espera de producirse. En cambio, en aquellas regiones o lugares donde existe una relativa situación de posconflicto y donde las comunidades han logrado conjurar el miedo, las memorias han florecido y se han expandido de manera creativa entre las diferentes comunidades. Es necesario destacar la correlación que existe entre las iniciativas de memoria y la magnitud de los hechos que las originan directa o indirectamente. En una determinada región puede no existir un adecuado proceso de desmovilización y desarme y, sin embargo, la magnitud de la tragedia ocurrida hace que pervivan en la memoria de las comunidades los hechos sucedidos. Los procesos parciales de desmovilización, la legítima oposición ideológica en el marco democrático de quienes se han visto afectados por la violencia del Estado y la magnitud de los crímenes cometidos configuran un mapa heterogéneo de memorias donde en ciertos lugares se empiezan a escuchar voces mientras en otros se mantienen los silencios. Lo que resulta innegable es la proliferación cada vez mayor de iniciativas de memoria y el interés creciente de los colombianos por recuperar y preservar las memorias de eventos y situaciones ligadas a la guerra. Bueno, voy a mostrarles entonces algunas fotos de estas iniciativas para que se hagan una idea. Este cementerio en La Guajira que les digo está liderado por una mujer que se llama Sonia Bermúdez. Es la cosa más conmovedora que yo he visto en mi vida, es decir, ¿por qué una mujer? Ella no es indígena, yo pensé que ella era guayú, pero ella no es guayú, ella es una mujer, digamos, criolla. ¿Por qué ella decide sepultar NNs? Ella tiene un sentimiento tremendo hacia la gente que muere de manera anónima. Y ella hizo su cementerio que se llama Gente como Uno, y esos son sus hijos, porque trabaja con sus hijos. Tiene una Renauleta, un Renault 4 viejito, que es donde ella carga la
ataúd del muerto en la parte de arriba del reloj 4 y hace todo el procedimiento y los entierra en este cementerio. Este cementerio algún día habrá que declararlo monumento. Apenas empiezan a fijarse en ello, hasta ahorita, ya lleva como 30 años en eso. Bueno, hijos e hijas, que es uno de los movimientos más persistentes en el tema de la memoria, con iniciativas de memoria. La siguiente, esta es otra iniciativa de memoria impulsada por un artista que se llama Gabriel Posada, que se llama Magdalenas por el Cauca. Yo creo que algunos de ustedes han tenido que oír hablar de Magdalenas por el Cauca porque ellos construyen balsas y hacen unos telones enormes con las figuras de las víctimas y tiran las balsas al río Cauca para lavar el río de todos los muertos que han sido sepultados en el Cauca. Y no solamente en el Cauca, en el Magdalena y en tantos ríos de Colombia. Este es uno de los telones de Gabriel Posada, ahí lo están montando sobre la balsa. La idea es muy efímero, es puro arte efímero, porque la balsa la tiran al agua y la balsa se va sola y se va estrellando contra las orillas hasta que se deshace. Este es otro de los telones de Magdalenas por el Cauca. Esto tiene muchísima significación para los habitantes ribereños de los ríos, tanto del Cauca, sobre todo del Cauca, que se apiñan a los lados del río a ver pasar las balsas. Esta fue la primera Magdalenas por el Cauca, que fue una belleza. Gabriel Posada construyó una figura gigantesca, que es esta mujer, la montó en la balsa y la soltó por el río. La siguiente. Bueno, las famosas mantas de Mampuján. Mampuján es un pueblo de desplazados, fueron desplazados por los paramilitares y las mujeres decidieron que las memorias había que preservarlas y la líder del grupo decidió que la mejor manera, ahí intervienen unos pastores protestantes que pasan por el pueblo cuando recién desplazados, están miserables porque vivían en una pobreza espantosa. Pasan estos pastores protestantes y a la mujer protestante se le ocurre: voy a enseñarles algo a estas mujeres para que se defiendan y para que puedan ganar algo de dinero, y les enseñan a hacer lo que en Estados Unidos se llama el quilt. ¿Qué es esto? Que es pegar pedacitos de tela sobre tela, y ellas han hecho unas mantas extraordinarias donde ellas cuentan los procesos de violencia que han sufrido. Es la siguiente. Ahí están los paramilitares que están vestidos de negro. Ahí veo, si uno quiere entender qué pasó en Mampuján, mira las mantas y ahí está retratado básicamente todo lo que ha pasado. La siguiente, por favor. Mire, por ejemplo, esta es una mujer violada. La siguiente. Bueno, los mapas mentales que proliferan. Hay muchísimos mapas mentales por todo el país. Es simplemente darle a las víctimas papel y lápiz para que dibujen sus memorias. La siguiente. Este es otro mapa mental. Son muy interesantes los mapas mentales porque pues, hay gente que nunca ha dibujado, que no tiene mucha noción de la perspectiva y sin embargo hacen unos mapas extraordinarios. La siguiente. Esta es una manifestación de indígenas en el Catatumbo, de indígenas barí en el Catatumbo, que uno pensaría, los indígenas del Catatumbo, ¿por qué se sintieron tan tocados por el conflicto? Pues sí, se sintieron muy tocados y han organizado varias marchas multitudinarias. Esta es una de esas marchas, protestando por los muertos que han habido dentro de la comunidad, porque el territorio se les ha ido achicando, porque los han colonizado de todas partes. Y esta es una de las marchas hechas por los barí. La siguiente. Este es el muro de los NNs en Puerto Berrío. Este muro debería ser un monumento nacional. Todas las tumbas que ustedes ven ahí son de NNs. Es un cementerio muy interesante porque el río Magdalena en una época bajaba cadáveres todo el tiempo y la gente de Puerto Berrío se dedicó a sacar esos cuerpos y llevarlos al cementerio y enterrarlos. Y hay una cantidad de tumbas de NNs que son, esta es parte, porque no solamente son estas, hay muchas más, y la gente venera esto, la gente tiene una gran devoción por su mausoleo de los NNs. La siguiente. Esto es en Puerto Nari, también Magdalena medio antioqueño.
También es un pueblo pequeño, a orillas del río Magdalena, pero con un interés muy marcado por la memoria. Es un pueblo muy fustigado por los paramilitares y ellos pintan murales, hacen telones, también hacen mantas y organizan al año peregrinaciones y recorren el pueblo recordando a sus muertos. La siguiente. Estos son los famosos alumbramientos del Oriente Antioqueño, que los hacen periódicamente con velas de noche y que son muy conmovedores porque cada vela representa un muerto y ahí ellos conversan y se sientan y se están horas con sus muertos. La siguiente. Estas son las trochas por la vida del Oriente Antioqueño, que son, como su nombre lo indica, es el recorrido de las trochas donde están sembradas de cruces, porque son trochas donde hubo asesinatos, desapariciones, etc. Y lo que hacen es que organizan peregrinaciones para visitar los diferentes sitios donde están las cruces y rezar y demás. Es un ritual bastante religioso. La siguiente. El Cari del Oriente Antioqueño, que es un sitio muy importante de reconciliación. Ellos básicamente lo que hacen es careos, más que careos, juntan víctimas y victimarios para buscar la posibilidad de que se reconcilien, de que convivan. Y ahí era donde hacían las cartografías para la ubicación de las fosas comunes. Ellos repartían los papelitos por debajo de las puertas, la gente dibujaba, recogía los papeles y hacían las cartografías, y cuando llegaban los del CTI de la Fiscalía, ellos les decían: aquí tenemos los mapas de dónde están las fosas, y ciertamente sirvieron para muchos los mapas. La siguiente. Bueno, estos son CARI, esto es gente esperando la entrega de un cuerpo que están exhumando en una fosa común. El siguiente. Esto ya es la entrega de los ataúdes simbólicos a la gente que estaba esperando que exhumaran a sus seres queridos de la fosa común. El siguiente. Todo esto es Oriente Antioqueño. Esto también es lo mismo, es Oriente Antioqueño. Siguiente. Esta es otra manifestación de trochas por la vida. Este es otro recorrido de esos que hacen periódicamente para visitar. Eso es muy interesante. Los antioqueños no dejan solos a los muertos, los visitan, los acompañan. Eso es una de las cosas que me parecen tan interesantes del Oriente Antioqueño. La siguiente. Estas son las piedritas de las que les hablé. Esto es un monumento en Granada, pero los hay por todo el Oriente Antioqueño. Cada piedrita es un muerto. Entonces, la familia encuentra la piedrita, pone el nombre de su muerto y hacen estos monumentos. El siguiente. Esto es un performance en la Plaza Bolívar. Espontáneo. 2 personas. Casualmente pasé por ahí y los vi. Es un performance para recordar a los muertos, a los desaparecidos, etc. Los performances son generalmente individuales y no queda registro. Muchos de ellos no queda registro, algunos sí quedan registro. Este es un tema que cuando se le hizo el juicio al Alacrán, que es uno de los perpetradores de la masacre de Trujillo, en Buga, esta foto está tomada en Buga. Es el abogado defensor de las víctimas y ellos estaban ahí paraditos y la policía estaba sacándolos todo el tiempo. Y me llamó mucho la atención porque a pesar de la hostilidad, esto es MOVIS, esto es básicamente el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. A pesar de la hostilidad, ellos todo el tiempo mientras duró el juicio estuvieron ahí con su telón. Esto es un plantón, esto es un clásico plantón. En este caso no es con fotografías, sino con un telón. El siguiente. Bueno, estos son plantones que hay por todas partes, con las fotos de los desaparecidos, de los muertos. La Plaza de Bolívar pasan permanentemente, en la Plaza de Berrío en Medellín igual. O sea, esto es una cosa muy común en todo el país. El siguiente. Los telones y las telas, esto es en Puerto Nare. Cada cuadrito
lo aporta una familia hablando de sus desaparecidos, y luego se cosen esos cuadritos y se arman estos telones. El siguiente. Esto es Puerto Nare también. Estas son dos mujeres, esta es la madre e hija, a quienes le mataron el marido a la señora y un hermano de ella. Y a mí me parece tan conmovedor. Ellas andan por el pueblo con su corazón lleno. Esa es la forma de expresar su pena, de expresar su pérdida. El siguiente. Está un poco oscura la foto, pero este es el famoso telón de Bojayá. Es un telón muy lindamente hecho, está cosido y ahí están los nombres de todas las víctimas. Siguiente. Este es un sitio que se llama La Vereda de la Esperanza, en el municipio de Carmen de Viboral, colinda con el Magdalena Medio. Esta es una zona de operación de las autodefensas campesinas, de las autodefensas del Magdalena Medio, comandadas por Ramón Izaza, y en esta vereda hubo una desaparición tremenda que ya se aclaró, porque ya en versión libre los paramilitares aceptaron haber sido los autores de esa desaparición. Se llevan 17 campesinos y 20 años después se viene a saber quiénes fueron los que se los llevaron. Y ellos organizan todos los años su propia ceremonia, ponen sus carteles y tienen un monumento de piedras pintadas hermosísimo y se plantan ahí, solitos ahí en la vereda, ahí se están todo el día. Esa es otra forma de plantón. El siguiente. Esto también es... estos están acompañando una de las versiones de Magdalenas por el Cauca. Allá abajo está el río Cauca. O sea, esto es un acompañamiento a Magdalenas por el Cauca. Es un telón muy, muy hermoso, lo están llevando los muchachos. El que sigue. ¿Se acabó? Bueno, creo que esta es la parte final, que son las Guayú y el Yanama, el famoso Yanama, pues que todos los años hay Yanamas en La Guajira, que es una forma que tienen estas mujeres de reinsertarse, rehabilitar los espacios devastados por la guerra. La siguiente. Estas mujeres están asistiendo a uno de los cantos yanamas, cuelgan sus hamacas para dormir mientras sucede el yanama. La siguiente, el cuarto yanama, mujeres que tejen paz, Vayapurtete. Esto se ha venido repitiendo año con año para conmemorar la masacre de Vayapurtete y porque es una forma de volver a entrar en contacto con el territorio y volverlo a ocupar y volverlo a habilitar. La siguiente, y ese es el caserío, digamos uno de los caseríos clásicos de La Guajira, donde llega la gente para la del Yanama. Siguiente, esto también es gente reunida en la noche para el Yanama. Siguiente.